Nuestra meditación el día de hoy se titula El destino eterno. Y los invito a que coloquemos nuestra atención en Hebreos capítulo 4, los versículos 10 al 13. Hebreos 4, versículos 10 al 13. Dice así la palabra del Señor. Me acompañan todos con la lectura. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Inclinamos nuestros rostros para pedir la dirección del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites prepararnos ahora, Señor, para meditar en tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que ilumine nuestras mentes, que ponga, Señor, las ideas precisas, Señor, y las haga madurar en cada uno de nosotros. Te damos gracias por este trozo de tu palabra en el cual podemos meditar en esta tarde y regocijarnos, Padre Celestial, en todo lo que hemos recibido de tu parte. Quédate con nosotros, lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Concluimos nuestra meditación anterior con la hermosa realidad que ocurre en la vida del creyente que parte a la presencia del Señor. Y Pablo esta realidad la describe de esta manera: porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Qué paz trae a nuestro corazón esta certeza al recordar a nuestros seres queridos que nos han antecedido en su cambio de hogar, del terrenal al celestial? Y hoy estas palabras de Pablo las podemos ampliar con el contenido del versículo siguiente, el versículo 11, que dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En este caso, el apóstol está relatando la experiencia cierta que vive cada creyente en el momento de su partida a la patria celestial. Y a la vez nos está desafiando como creyentes a tomar el peso de nuestra responsabilidad, como lo va a reiterar luego en el capítulo 10. Dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Por causa del pecado, la vida resulta una pesada carga, difícil de llevar. Son las consecuencias que debemos sobrellevar. Es la maldición que el ser humano se hizo acreedor a causa de su desobediencia. No nos sorprenda esto entonces. Leemos en Génesis 3:19: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. El propio Jesús reconoció que la vida del hombre era una carga agotadora y nos hace una invitación que muchos ya hemos aceptado. Sin embargo, la mayoría la desechan. Esta invitación dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué muchos desechan esta invitación? Por incredulidad. Incredulidad fue lo que Satanás sembró en Eva. Eva la colocó en Adán. Y ambos, Adán y Eva, la pasaron como una herencia perversa a su descendencia, la que ya no fue imagen y semejanza del Creador, sino que resultó a imagen y semejanza de sus progenitores, es decir, con el germen de la incredulidad en sus corazones. Y actuaron de esta forma desde que nacieron y tuvieron uso de razón. La gente se encuentra agobiada por el peso del pecado que los gobierna, aunque lógicamente no están dispuestos a reconocer abiertamente esta realidad. Porque el orgullo que también Satanás instaló en el corazón del ser humano lo lleva a desconocer que es incapaz de resolver su problema sin acudir a su creador. En este punto estamos y nos encontramos con una advertencia que de ser desatendida te costará la condenación eterna. Escribe el apóstol: procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia a que se refiere Pablo aquí? Es la conducta de aquellos que se negaron a entrar a conquistar la tierra prometida, por lo que Dios los sentenció, como leemos en el capítulo 3, versículo 11, juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. E inmediatamente Pablo nos aconseja en el mismo capítulo 3, mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es que la incredulidad es la base de la condenación. Es un pecado gravísimo que el hombre, en su liviandad para considerar a Dios, no le toma el peso. Pero es uno de los mensajes más potentes que hemos encontrado en lo que llevamos de esta epístola. La desobediencia a Dios, la rebelión del hombre contra su creador, le acarrea el juicio de Dios. Un juicio que solo puede ser de condenación. Escribe el apóstol Juan: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y si este versículo quedara ahí, sería un motivo de regocijo para todos los que creen en el Hijo. Pero continúa con una advertencia muy solemne. Dice: más el que es incrédulo al Hijo, fíjense la palabra, el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No encontraremos en toda la Biblia una realidad distinta para los hombres y mujeres sin Dios en sus corazones. La ira de Dios está sobre ellos. Tal vez no encontramos en toda la Biblia un versículo más aterrador que Hebreos 10:31, que afirma: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El orgullo lleva a la inconsciencia del pecador y lo hace vivir sin estar aterrorizado ante esta realidad. Hermano, cuando lees, procuremos pues,
debes reflexionar en la responsabilidad que tienes al haber oído la palabra de Dios. Debes entender que la perseverancia sincera en los caminos del Señor es una señal de que eres hijo de Dios. Esta perseverancia no es el resultado de un esfuerzo humano, sino que es el resultado de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo para vivir para Dios. Cuando Pablo afirma a los hermanos de la iglesia de Filipos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo que está expresando es su profundo deseo de entrar en el reposo celestial que espera a todo creyente, y a la vez su anhelo de que la predicación del Evangelio haya sido eficaz en cada miembro de la congregación. Es el Evangelio que la Biblia nos presenta en cada una de sus páginas, el que debe ser creído y obedecido. Es único. Solo el Evangelio. Tal como Pablo advertía a los judíos de sus días, esa advertencia debe resonar también en nuestros corazones hoy. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ya les recordé que ese ejemplo de desobediencia había sido la actitud que tomó el pueblo cuando estaba a las puertas de entrar a la tierra prometida. Pero se amilanaron con el informe que dieron los 10 de los 12 espías y se rebelaron contra Dios. Fueron incrédulos a aceptar que Dios iba delante de ellos y que iba a dar las peleas por ellos. Amigo que eres asistente habitual a la iglesia, nuestro interés es que ningún asistente a la iglesia termine sus días en condenación por causa de la incredulidad que permitió alojar en su corazón y que le impidió reconocer a Jesucristo como su Salvador y Señor, negándose a entregar su vida en arrepentimiento sincero de sus pecados, fijando su fe en Cristo y solo en Cristo, de no atender a la palabra de Dios. Esa misma palabra será la que te juzgará y condenará por incredulidad. Dice el Señor Jesús, y Juan registra esto: el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando nos detenemos a pensar que lo justo para toda la humanidad, nosotros incluidos, es la condenación eterna, y que por gracia de Dios y por el puro afecto de su voluntad, como lo afirma Pablo al escribir a los Efesios, hemos sido librados de tener que enfrentar la justicia de Dios. No podemos hacer otra cosa que volver nuestra mirada al Señor y reconocer que inmerecidamente hemos sido acogidos en los brazos de nuestro bendito Salvador. ¿Cómo vamos a actuar con tanta ingratitud al punto de olvidar todo lo que Él ha hecho por nosotros? Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y píamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Luego de aconsejarnos Pablo de una manera inclusiva al decirnos, procuremos pues, qué hermosa actitud la del apóstol. Se pone a nuestro lado, a pesar de ser él un gigante en la vida espiritual, pero no se enorgullece de eso, sino que se pone a nuestro lado, se pone a tu lado y entonces te hace esta invitación, procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero no solamente nos aconseja y nos da este reto a cada cristiano, sino que pone en nuestras manos la solución para todo creyente. Porque continúa escribiendo y escribiéndonos a nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo en este versículo afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz. No puede ser de otra manera, porque es el reflejo de su autor. Nuestro bendito Dios es el autor de la Biblia y la Biblia refleja perfectamente a su autor. Recordémonos que Pablo, al comenzar este párrafo de la epístola a los Hebreos, está dirigiéndose principalmente a los hermanos santos, participantes de la vocación celestial. Lo leímos así en el capítulo 3, versículo 1. Ya vimos que eso lo hace un mensaje con aplicación a todos los creyentes. Al estar incluidos en este sermón, entonces, como oyentes, debemos prestar atención a la exhortación que el apóstol Pablo nos está haciendo. Vemos aquí que la palabra de Dios siempre es viva y eficaz, pero a la vez existe en forma implícita el reconocimiento de que la palabra de Dios no es igualmente eficaz en todos. En los escogidos, regenerados, lavados, justificados y santificados, ejerce todo su poder transformador a partir de reconocer nuestra indignidad ante Dios y determinarnos a seguir el consejo de Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Les recuerdo, esta es la acción de la palabra de Dios en el corazón de los escogidos. La palabra de Dios obra con todo su poder en nuestras vidas, porque ella es viva, su vigencia es eterna, es permanente, no está sujeta a cambios temperamentales, tiene el mismo poder que la palabra dicha por Dios al momento de la creación, cuando no hubo elemento que se resistiera a la orden dada por el verbo. Bastó que dijera sea tal o cual cosa y eso fue. Es eficaz en los creyentes, pues se hace vida en nuestros corazones y es parte activa en el proceso de santificación. Esta parte Pablo la describe diciendo que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este proceso de santificación necesario en la vida de cada redimido. Y nuestro objetivo, por eso que es necesario este proceso de santificación, nuestro objetivo es llegar a ser como Cristo. Y solo por la acción poderosa de la palabra de Dios, obrando en nuestro corazón, eso se hará realidad. Recordemos esta hermosa promesa
estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y uno de los elementos fundamentales en este proceso de perfeccionamiento es la palabra revelada por Dios, que es la Biblia, inspirada de principio a fin, autoritativa para entregar los principios de vida que deben caracterizar a cada hijo de Dios. Y hermano, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo en que cada jefe de hogar ha tenido que actuar en su rol de sacerdote en el hogar, qué importante es mostrar estos principios de vida a sus hijos. Principios de vida que la palabra del Señor entrega a raudales y que deben caracterizar a cada hijo de Dios. Nuestra invitación cariñosa es a que aproveches este tiempo de cuarentena y reserva un momento en el día para inculcar estos principios de vida en tus hijos. Pero hemos dicho que la palabra de Dios es viva y eficaz para todos. Hemos visto la acción y la necesidad de la palabra de Dios obrando en el corazón de los creyentes. Pero por otro lado están los inconversos. Todos aquellos que han rechazado o que rechazan el llamado de Dios. Para ellos la palabra de Dios también es viva y eficaz, pero lamentablemente es viva y eficaz para ejercer su juicio contra la rebeldía del inconverso. Será muy eficaz en condenarlo eternamente por su incredulidad a la palabra de Dios. Hablando entonces de las consecuencias que tiene en la vida de hombres y mujeres el efecto de la palabra de Dios, concluimos que es vida eterna para unos y condenación eterna para otros. Somos llamados a tomar conciencia de que no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Versículo 13. Ante la presencia de Dios, nada pasa inadvertido. La expresión desnudas y abiertas significa que todo está expuesto a los ojos de Dios. Todo queda registrado. Hasta tus pensamientos están registrados. Aquellas cosas que hasta ahora has pensado que son exclusivamente tuyas. ¿Qué te parece esto que leemos en el Salmo 139? Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y llegará un día que para muchos será terrible, pues todas esas cosas secretas, hasta ese momento, saldrán a la luz. Leemos en Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Todo el que llegue confiando en sus propios méritos se encontrará ante la cruda realidad de que todo aquello por lo cual se enorgulleció mientras vivía, ante la santidad de Dios, no es nada. Era un simple espejismo, tan falso como un espejismo. El profeta Isaías toma estos temas y dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y
eso en el capítulo 1 y más adelante en el capítulo 64. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, y me detengo ahí para decir que cuando habla de todas nuestras justicias, habla justamente de todo aquello que el hombre se enorgullece por el bien que cree que está haciendo. Sin embargo, ante la santidad absoluta de Dios, Isaías dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Salomón nos da el motivo de esto. Dice, hay generación limpia en su opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Hermanos, a la luz de todo esto, vivamos con temor de Dios. Considera tú todo lo que Él estuvo dispuesto a hacer por ti. Y como leemos en el Sermón del Monte, éntrate en tu cámara, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entrégale tu vida al Señor. Cada día debemos renovar nuestra relación con el Señor. No es que nuestra relación con el Señor esté en riesgo de perderse, porque depende de la salvación y nuestra salvación no se pierde. Pero te puedes perder muchas bendiciones que el Señor tiene reservadas para ti si dejas guiar tu vida por lo que es tu parecer. Por eso que es necesario cada día renovar esta entrega al Señor. Deja que Él ocupe el primer lugar en tu vida. El creyente no enfrentará el juicio de Dios como lo tendrán que hacer los inconversos. La culpa de nuestros pecados ya ha sido cancelada totalmente. Nuestra hoja de vida, en términos computacionales podríamos decir, ha sido formateada. Es decir, ha sido puesta en blanco. Cada pecado ha sido eliminado por la gracia de Dios. Porque cada pecado fue cargado sobre Jesús, el Hijo de Dios, al que no conoció pecado, pero hizo pecado por nosotros. Isaías, el profeta que presenta el Evangelio en forma tan hermosa en el Antiguo Testamento, nos hace esta invitación. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y leemos en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. ¿Cómo no vamos a ser bienaventurados si nuestros pecados han sido borrados por la muerte de Cristo en la cruz y su sangre derramada ahí? Ya no tendremos que pasar a la presencia del Señor para que sean expuestos nuestros pecados, porque Cristo ya pagó por ellos. Simplemente termino esta reflexión con algunos versículos de la carta que Pablo dirigió a los hermanos de la iglesia en Roma. En el capítulo 6, algunos versículos. Y espero que a la luz de lo que hemos meditado, estos versículos calen profundo en nuestros corazones. Escribe Pablo, pues, ¿qué diremos?
¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Y la respuesta, hermanos, es categórica y no puede ser una respuesta distinta en la vida de todos los hijos de Dios. Pablo responde, en ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivo de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Esto es lo que reflexionábamos recién cuando les decía que debemos entregar nuestra vida al Señor cada día. Cada día. Es justamente para no dejar el campo abierto a Satanás. Es justamente para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal y nos dejemos arrastrar por estos deseos desordenados y pecaminosos. Y tampoco para estar dispuesto a incursionar con nuestro cuerpo en el pecado como instrumento de iniquidad. Antes, presentémonos a Dios como vivos de los muertos, porque un día estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, y Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dio vida, nos regeneró, nos dio vida, y hoy ya no estamos muertos de nuestros delitos y pecados, sino que estamos vivos a Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque somos indignos de dirigirnos a ti, Señor, en oración, por causa de los pecados que se anidan en nuestras vidas. Pero gracias, Padre, porque estuviste dispuesto a entregar a tu Hijo para que recibiera sobre su cuerpo el castigo que a nosotros nos correspondía recibir. Gracias, Padre Celestial, porque hoy día nos llamas hermanos santos, porque hoy día tenemos la certeza de que hemos sido hechos tus hijos, porque es lo que tu palabra nos enseña, y no hay lugar a dudas, porque tu Hijo dio su vida por nosotros en la cruz, pero selló nuestra justificación con su resurrección. Gracias, Padre Celestial, porque no mereciéndolo, nos has escogido por tu soberana voluntad para ser tus hijos. Ahora te pedimos, Padre, que cada día nos capacites, que tu Espíritu Santo ore en nuestros corazones para que cada día nuestro proceso de santificación nos lleve a ser más como Cristo. Que cada día podamos acercarnos a ese ideal que un día será perfecto cuando estemos en tu presencia. Lo agradecemos todo por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.